Hola, ¿qué tal? Ya estamos ahora en un nuevo capítulo. Vamos a tocar el capítulo de interpolación espacial y dentro de esta lección vamos a ver métodos globales como tema. ¿Ok? Y ahora pues vamos a ver nuestro sumario para esta lección. Vamos a abordar dos subtemas, ¿no? Los elementos de interpolación espacial y los métodos globales, ¿no? Dentro de los elementos de interpolación espacial vamos a ver los puntos de control y los tipos de interpolación, básicamente, ¿no? Y los métodos globales vamos a abordarlos acerca de los modelos de superficies de tendencia, los modelos de regresión, y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Ahora, vamos introduciéndonos en lo que es la interpolación espacial. Un terreno es un tipo de superficie que nos resulta familiar, ¿no? Vemos un espacio geográfico conocido, pero en el SIC también trabajamos con otro tipo de superficies, ¿no? Que pueden ser físicamente eh, no existentes. No sé si me dejo entender. Pero sí podemos hacer una representación o visualizar una forma de cómo representamos esa superficie o ese terreno, pero considerando alguna variable que queremos representar. Ahora, esto es una superficie básicamente estadística, ¿no? Los ejemplos de la superficie estadística incluyen, ¿no?, precipitación, acumulación de nieve, nivel freático, densidad de población y etcétera. Podemos tener eh, por ejemplo, ¿no?, probabilidad de ocurrencia de derrumbes, ¿no? Vamos a tener un mapa que represente la probabilidad, un mapa que represente la presencia, la posible presencia de alguna especie, y en fin, ¿no?, existen n casos, ¿no?, de ese tipo. Pero ¿cómo se puede construir una superficie estadística, ¿no? La respuesta es similar a, digamos, a cómo se construye una superficie real, pero con a excepción de que utilizamos datos de entrada, ¿no?, que representan una muestra de datos, ¿no? Ahora, para hacer un mapa de precipitación, por ejemplo, no siempre tenemos una cobertura total de estaciones meteorológicas, por lo tanto, requerimos un proceso de llenado de datos entre los puntos de muestra y los puntos donde no hay cobertura, ¿no? Y ahí es donde nos ayuda la interpolación espacial. ¿Ok? Ahora, la interpolación espacial, como se mencionaba, es el proceso de usar puntos con valores conocidos para estimar otros puntos, no es más que eso. Ahora, a través de la interpolación espacial podemos estimar el valor de la precipitación en un lugar sin datos, ¿no?, sin datos registrados. Podemos hacer uso de lecturas de precipitación conocidas en estaciones meteorológicas cercanas, ¿no? Ahora, la interpolación espacial, por lo tanto, es una forma de crear datos de superficie a partir de puntos de muestra, ¿no? Básicamente, por ejemplo, ¿no?, estamos viendo el mapa aquí, ¿no? Vemos que tenemos estos puntos que podrían representar estaciones, ¿no? Vamos a mejor colocar opciones o, o para que sea más visualizable, ¿no? En esta zona, ¿no?, no tenemos una buena red de estaciones meteorológicas, pero con los valores de estas estaciones podemos generar una interpolación de datos. ¿Ok? Entonces, continuamos. Ahora, dentro de los elementos de interpolación espacial tenemos los puntos de control, ¿no? Los puntos de control son puntos con valores conocidos. También son llamados puntos de muestra u observaciones, ¿no? Proporcionan los datos para desarrollar un interpolador, ¿no? Por ejemplo, una ecuación matemática, ¿no?, para representar mejor ese fenómeno. Ahora, el número y la distribución de los puntos de control pueden influir en gran medida en la precisión de la interpolación espacial, ¿no? Para que la estimación sea eficaz, los puntos de control deberían estar bien distribuidos en todo el área de estudio, pero no siempre es viable, ¿no? Esto no ocurre en la realidad generalmente, ¿no? Ahora, la siguiente figura muestra 130 estaciones meteorológicas en Idaho, ¿no?, y 45 estaciones circundantes, ¿no? Vemos que
Este es, digamos, el condado de Idaho, ¿sí? Y vemos que tenemos algunas estaciones que están fuera, ¿no? ¿Ok? Y básicamente también tenemos algunas estaciones donde no tenemos una buena cobertura, ¿no? Por ejemplo, en esta área, ¿no? Creo que es el río del Salmón, ¿no? Que estamos aquí, ¿no? En esta área. Tenemos también una baja cobertura, ¿no? En las montañas de aguas limpias, ¿no? ¿Ok? Tenemos datos o zonas donde no hay cobertura, ¿no? Ahora bien, estas 175 estaciones y sus datos de precipitación, estamos sumando por las 130 que están adentro más las otras 45 que están afuera. Estas estaciones y sus datos de precipitación, por ejemplo, precipitación promedio anual entre los años 70 y 2000, vamos a ver que las áreas con pocos datos pueden causar problemas en la interpolación espacial, ¿no? Y para esto también se desarrollan algunos métodos. ¿Ok? Ahora, dentro de los elementos de interpolación espacial vamos a ver tipos de interpolación espacial. Dentro de estos métodos de interpolación espacial se pueden clasificar dos formas, ¿no? Primero, los métodos globales y los métodos locales. Ahora, un método de interpolación global utiliza todos los puntos para estimar un valor conocido. Es decir, si tenemos las 175 puntos para esa área, de todo Idaho, vamos a utilizarlo todos, ¿no? Y eso es una interpolación global. También podemos utilizar una interpolación local, ¿no? Solamente con una muestra, una cantidad, tomamos 17 estaciones meteorológicas de 175, tomamos un 10% de muestra y hacemos un cálculo local, ¿no? Conceptualmente, un método de interpolación global está diseñado para capturar la tendencia general, ¿no? General tendencia. Y la interpolación local básicamente es ver variaciones locales, ¿no? O de corto alcance. Para muchos fenómenos es mejor colocar o utilizar interpolaciones locales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estudios de riesgos geológicos, ¿no? Entonces, si estamos construyendo una carretera, por ejemplo, de 45 kilómetros, no nos interesa mucho los riesgos que están fuera de la carretera, ¿no? Porque no va a estar afectada, no se va a afectar. Entonces, por lo tanto, ahí podemos aplicar más una interpolación de tipo local, ¿no? Ahora, dentro de los tipos de interpolación espacial, podemos agruparlos también como interpolaciones exactas e inexactas, ¿no? La interpolación exacta básicamente predice el valor y, digamos, la proyección pasa exactamente por los puntos, ¿no? Como lo vemos acá, ¿no? Pasa exactamente por los puntos, ¿no? Y en este caso la interpolación inexacta no pasa, o sea, los puntos no pasan exactamente por la línea de interpolación. Esa es la diferencia. Ahora, como se menciona, en otras palabras, la interpolación exacta genera una superficie que pasa exactamente por los puntos de control. Ahora, por el contrario, una interpolación inexacta básicamente va por una representación aproximada. ¿Ok? Ahora, finalmente los métodos de interpolación espacial pueden ser deterministas o estocásticos. Un método de interpolación determinista no proporciona valores de evaluación con valores de error o márgenes de error. Por lo tanto, o sea, no son interpolaciones estadísticas, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Un método de interpolación estocástica, por otro lado, considera la presencia de cierta aleatoriedad en su variable y ofrece una evaluación de los márgenes de error, ¿no? Podemos proyectar intervalos de confianza para esa proyección que estamos haciendo. ¿Ok? En esta tabla que vemos aquí tenemos una clasificación de los métodos de interpolación. Y aquí justo lo que mencionábamos, los métodos globales, y a la vez tanto los métodos globales como locales podemos clasificarlos como métodos determinísticos o estocásticos. Entre los métodos globales, por ejemplo, entre los métodos determinísticos podemos ver las superficies de tendencia, ¿no? Y dentro de los estocásticos, la regresión, ¿no? ¿Okay? Ahora, dentro de los métodos locales también tenemos de tipo determinístico y estocástico. Y acá están los ya conocemos, ¿no? Polígonos de Thiessen, ¿no?
la estimación de la densidad, los splines ponderados y bueno. Y dentro de los métodos estocásticos tenemos el Kriging, ¿no? ¿Okay? Ahora, tenemos que tomar en cuenta que en el caso, por ejemplo, ¿no?, de las superficies de tendencia, podemos clasificarlas también en cierta medida como métodos de regresión, ¿no? Básicamente porque van a, digamos, suponer algún porcentaje, ¿no?, de probabilidad. ¿Ok? Ahora, dentro de los modelos, un método de interpolación inexacto, el análisis de superficie se aproxima con puntos conocidos, ¿no? Por lo general utilizamos primero ecuaciones de primer grado, ¿no?, como las que estamos viendo acá, ¿no?, donde el valor de los atributos que vemos acá z está en función a las coordenadas, ¿no?, y los coeficientes se estiman a partir de los puntos conocidos, ¿no?, como siempre lo vemos en una ecuación de primer grado, ¿no? Ahora, el método de mínimos cuadrados pues nos permite generar la bondad de ajuste, ¿no? Además, la desviación o residuo entre los valores observados se puede calcular por cada punto conocido. Es decir, vemos la desviación por cada punto que estemos analizando, ¿no? Ahí utilizamos los estadísticos básicos. Ahora, la distribución de muchos fenómenos naturales suelen ser mucho más complejos, ¿no?, que puedan ser manejados por una ecuación de primer orden. Y en este caso vamos a optar por modelos cúbicos o de tercer orden, ¿no?, inclusive de un orden mayor, ¿no? Una superficie de tendencia, por otra parte, o sea, si utilizamos una ecuación de tercer orden, mínimo necesitamos 10 coeficientes, ¿no?, en comparación con los 3 coeficientes que utilizamos para una superficie de primer orden, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Vemos tanto B0, B1 y B2 son 3 coeficientes. Sin embargo, en una ecuación de tercer orden ya vemos más coeficientes. Ahora, por lo tanto, también para una superficie de tercer orden, para una estimación con un modelo de tercer orden, vamos a requerir más cálculos, ¿no? Y lo ideal también tener más data, ¿no? Ok, más puntos. Ahora, dentro de los resultados, por ejemplo, vemos acá, este es un mapa de isoyetas del que estábamos viendo, ¿no?, el caso de Idaho, con los 175 puntos. Y esas son las isoyetas de precipitación, ¿no?, con un intervalo de celda de 2000 metros, ¿no? Entonces sí, los intervalos de celda también se toman en cuenta aquí, básicamente para mostrar las escalas a las que estamos trabajando. ¿Ok? Ahora, dentro de los modelos de superficie de tendencia, un mapa de isolíneas es como un mapa básicamente de contornos, ¿no? Básicamente trata de ver la medición. Ahora, sí es algo más diferente que hacer una curva de nivel, porque tenemos datos menos continuos, si se quiere, ¿no? En el caso de las curvas de nivel tenemos un DEN y cada píxel ya representa un valor. Pero en este caso tenemos puntos y en algunas zonas no hay puntos, ¿no? Es una pequeña diferencia con los mapas de contorno. Ahora, hay variaciones en el análisis de la superficie de tendencia. El análisis puede ser también de tipo logístico, ¿no? Y vamos a utilizar datos binarios, ceros y unos, ¿no? Y básicamente tendremos una probabilidad ahí. Ahora, la interpolación de polinomios locales se utiliza una muestra de puntos conocidos, ¿no?, para estimar el valor de cada celda. También la interpolación polinomial local puede utilizarse para convertir una red, o sea, un TIN, en un DEN y así derivar medidas topográficas, ¿no? También se utiliza interpolación para este caso, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, ya estamos por finalizar esta lección y vamos a ver que también un modelo de regresión relaciona, o básicamente estamos pasando al último tema, ¿no?, que son modelos de regresión, ¿no?, dentro de los métodos globales. Ahora, un modelo de regresión relaciona una variable dependiente con una serie de variables independientes, y esto es bastante interesante cuando realizamos algún tipo de investigación, y esto ya sería una investigación inferencial, ¿no?, o estadística inferencial, ¿no? Se puede utilizar un modelo de regresión como interpolador para estimar
qué relación hay entre una variable dependiente o independiente. Podemos utilizar las regresiones múltiples también. Muchos modelos de regresión utilizan atributos no espaciales y no se consideran también en realidad como una interpolación espacial, ¿no? Pero sí pueden haber excepciones. Y la aplicación es bastante amplia, ¿no? Podemos, por ejemplo, ¿no?, ver si la distribución de una especie está en función a la temperatura, ¿no? Hacemos una regresión de la distribución, podría ser, ¿no?, de un árbol en particular, por ejemplo cedrela, ¿no? Si se distribuye en función a la altitud, o también podemos tomar una serie de variables, ¿no? Si su distribución depende de ciertos rangos de precipitación, o depende de la altitud, o depende de la temperatura, o depende de la pendiente, ¿no? Podemos tener todas esas variables y podemos hacer una regresión lineal múltiple, ¿no?, para ver qué variable es la que influye más, ¿no? Bueno, dicho esto, estamos finalizando la clase y nos vemos en la siguiente lección. Gracias.